yo soy fisioterapeuta, tengo maestría en sistemas de calidad y gestión integral, soy especialista en cuidado crítico. Hace aproximadamente 5 años trabajo con paciente oncológico. He sido coordinadora del área de rehabilitación de una clínica de 4º nivel de atención en salud. Y hoy quiero hablarles sobre un tema súper importante que es muy difícil para nosotros como rehabilitadores manejar, que es la fatiga asociada al cáncer. Muchas veces no conocemos el tema y que aproximadamente el 80% de nuestros pacientes tienen este problema. Y desacondicionamiento físico, que los pacientes en oncología también presentan mucho por la quimioterapia y por en sí también relacionado a la fatiga asociada al cáncer. Entonces voy a hablarles del tema, espero les guste, al final tendremos respuestas, preguntas y respuestas frente al tema, para que estén súper atentos. ¿Listo? Lo primero que voy a hablar es sobre qué es el síndrome de fatiga asociada al cáncer. Según la National Comprehensive Cancer Network, es una sensación que es subjetiva de cansancio físico, emocional, cognitivo, que persiste totalmente y pues obviamente como es persistente, estresa y relaciona al cansancio, al cáncer. Todo esto fatiga a nuestros pacientes y hacen que su calidad de vida disminuya muchísimo más, afectando pues todas las realizaciones de las actividades básicas de la vida diaria. Acá vemos que, como decía anteriormente, es una sensación subjetiva del cansancio. La paciente o los pacientes con este tipo de síndrome presentan debilidad, dicen que presentan una falta de energía que afecta a todas las actividades básicas de la vida diaria y pues obviamente la calidad de vida, que es tan importante para nosotros como rehabilitadores trabajar sobre este tema. Este síndrome ocurre durante todo el tratamiento, como es la quimioterapia, radioterapia, y pues también cuando hay trasplante de médula ósea o simplemente por la respuesta biológica que presenta un paciente oncológico, que ya vamos a hablar más a fondo de ellas para que lo tengan ustedes en cuenta y cómo manejarlos. Las personas sanas, cuando sentimos fatiga, cuando sentimos cansancio, es una respuesta funcional y protectora ante cualquier estrés que nosotros presentamos. Si nosotros corremos, hacemos ejercicio, vamos a presentar fatiga como forma de protección para que nuestro cuerpo pueda descansar y relajarse, ¿sí? Sin embargo, en los pacientes con este síndrome de fatiga asociado al cáncer, ellos por más descanso que tengan, por más sueño que recuperen, por más movimiento que hagan, o por más tiempo que permanezcan sentados en reposo, van a sentir esa fatiga y nunca jamás van a dejar de sentirla, ¿sí? Obviamente esto pues entristece al paciente, esto afecta con la vida emocional del paciente, esto afecta con la actividad física y actividad anímica del paciente. Como les decía anteriormente, la prevalencia de la fatiga asociada al cáncer nos dice que las pacientes que reciben radioterapia y quimioterapia es el 80% de la población en total. O sea, es un porcentaje demasiado alto que la mayoría de nuestros pacientes oncológicos presentan este síndrome y que muchas veces nosotros como terapeutas no sabemos cómo manejarlos. Y pacientes que tienen metástasis, que también es la mayoría, el 75% presenta este síndrome asociado al cáncer. Para empezar a entender más la parte fisiológica de lo que es el síndrome asociado al cáncer o el síndrome de fatiga asociado al cáncer, debemos conocer lo que es la inmunovigilancia tumoral. Sé que en algún momento de la vida ustedes han escuchado esta inmunovigilancia. Cuando se presenta el cáncer, cuando se desarrolla, cuando el prontooncogen llega hacia el ADN de la célula, ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico responde, dice, oye, está pasando algo, necesitamos atacar porque el sistema inmunológico está para defendernos, para protegernos de cualquier alteración física que haya. Resulta y pasa de que nuestro sistema inmunológico se activa. A eso es lo que nosotros llamamos inmunovigilancia tumoral. Esto se presenta siempre en todo tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Este sistema inmunológico lo que hace es que trata de atacar el tumor. De alguna u otra forma trata de atacarlo para destruirlo. Sin embargo, y lo que es más terrible, digámoslo, para un proceso oncológico, es que este proceso inmunológico, en vez de afectar el cáncer, lo que hace es volverlo más fuerte, volverlo más grande
y permitirle que se produzca en otros órganos del cuerpo. ¿Listo? Existen tres etapas importantes en la inmunovigilancia tumoral. La primera es la detención de antígenos por medio de células dendritas, es decir, nuestras neuronas detectan que hay algo extraño, que hay una célula que no es normal, hay una célula que está atacando a nuestro cuerpo. Ahí hay una activación de auxiliadores CD4 y citotóxicos CD8, que son sustancias que dicen, acá hay algo que está atacando, lo vamos a matar, ese tumor que está acá. Aquí, esto activa la proliferación de linfocitos, de células blancas, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, toda la línea blanca la ataca y la pasa al torrente sanguíneo para atacar ese tumor que está ahí. ¿Qué pasa con esto? Como hay un aumento de la cascada inflamatoria, todo el organismo, toda la médula ósea se encarga de la producción de glóbulos blancos, dejando a un lado lo que es la producción de glóbulos rojos y glóbulos y plaquetas, perdón. Es decir, en nuestro paciente oncológico están siempre, en la mayoría de casos, anémicos, ¿cierto? Porque se dejó de producir glóbulos rojos, porque el cuerpo se está encargando de destruir esa masa que está en el cuerpo y lo que hace es mayor producción de glóbulos blancos y de plaquetas, que son los coágulos que nos permiten coagular la sangre, valga la redundancia, que son las plaquetas. ¿Listo? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto produce que haya un aumento de radicales libres y estrés oxidativo, que vamos a hablar también de esto. Los pacientes oncológicos tienen un aumento de radicales libres. Estos radicales libres, en un contexto normal, permite, ¿cierto? Permite tener un control, un equilibrio en el cuerpo. Sin embargo, cuando aumentan esos radicales libres, lo que hacen es buscar otros electrones para unirse y hacen estrés oxidativo, que lo que conlleva es un estrés fisiológico y produce un desorden o una muerte en las células. ¿Las células cuáles? En las células sanas. Como les decía, nuestro paciente oncológico tiene anemia y cáncer, normalmente. Cuando se produce anemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está produciendo glóbulos blancos en el cuerpo para destruir ese nuevo tumor que encontró el cuerpo. Resulta y pasa de que hay una disminución de la disponibilidad de hierro. Suprime también las células progenitoras, eritroides, y producción inadecuada de eritroproyetina. Todo esto produce a nivel del cáncer, que hace que haya una disminución de la hemoglobina. Cuando hay una disminución de la hemoglobina, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Hay una disminución de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay ese hierro que transporta ese oxígeno a las células. Entonces, se vuelve un sistema anaeróbico. Es decir, las células normalmente requieren de oxígeno y requieren de glucosa para producir energía. En este caso, ¿qué pasa? Que como no hay ese oxígeno, porque el glóbulo rojo que no se produjo, porque el cuerpo está preparando glóbulos blancos, ¿cierto? Para destruir la célula. En ese momento, esa producción o ese déficit de oxígeno hace que la célula se muera más fácilmente. ¿Cuáles células? Las buenas, ¿sí? Y hacen que el tumor se adapte al medio. La masa o el tumor o el cáncer es muy inteligente, ¿sí? Ellos crean sus propios células y sus propios ADN y su propia adaptación para vivir en un medio que no necesite oxígeno, en un medio anaeróbico, que requiera de energía sin necesidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, el tumor se adapta, produce mayor cantidad de genes reparadores, aceleradores, eritroproyetina, ¿cierto? Claro, como también necesita alimentación, lo que hace es que produce una angiogénesis, que nosotros la angiogénesis la llamamos como la producción de nuevos vasos sanguíneos. Al producir nuevos vasos sanguíneos, pues se le facilita llegar a otros órganos y hacer metástasis mucho más fácilmente. La disminución de oxígeno hace que pues el organismo es sabio también, ¿cierto? En ese momento de estrés que se encuentra, lo que hace es priorizar la poca oxigenación que tiene para distribuirlo de flujo sanguíneo a órganos principales, ¿sí? Entonces él dice, no voy a distribuir este poquito de oxígeno para que la persona camine, o para que mueva el cuádriceps, o para que mueva el pectoral, o para que, no, lo que dice él es,
tengo poco oxígeno, necesito ese oxígeno para sobrevivir, lo voy a llevar a un corazón para que funcione, siga latiendo, a un hígado para que produzca glucosa, a un riñón para que me pueda eliminar todos esos desechos tóxicos que me pueden hacer daño, al cerebro para que pueda seguir analizando. Eso que el cerebro ya no llega mucho, ¿verdad? También esa disminución de oxígeno que me produce toda la fatiga asociada al cáncer, todos los eventos asociados al cáncer, hay una liberación de sustancias que permiten aumentar la vasodilatación. La vasodilatación hace que se aumente, digamos, la capacidad del vaso sanguíneo para que llegue más rápidamente la sangre y pueda oxigenar más rápidamente. O sea, el cuerpo es inteligente y trata de defenderse de alguna u otra manera para que no haya ese déficit de sangre, ¿verdad? ¿Qué hace? Entonces, hay un aumento de la vasodilatación, ¿cierto? El corazón empieza a latir mucho más rápido para decir, lo poquito que me está tomando mis glóbulos rojos, que son poquitos, ¿cierto? Que corran más rápido por las células. Entonces, que corran más rápido porque hay menos cantidad para que haya menos déficit de esa cantidad de oxígeno y pueda sostenerse y mantenerse la persona. Además que hay mayor extracción de oxígeno en la sangre. Es decir, normalmente, ¿cierto? En una persona normal que no tiene ningún daño o ningún tumor, ningún patrón oncológico, ¿qué pasa? Que el oxígeno que llega a las células, la sangre que llega oxigenada a las células, queda cierto porcentaje que pasa, ¿cierto? A sangre venosa, digámoslo así. Cierto porcentaje pasa. Sin embargo, en esa mayor extracción de oxígeno en la sangre, lo que hace es que no permite que esa sangre oxigenada pase a esa sangre venosa, sino que extrae absolutamente todo ese oxígeno, captar la mayor cantidad de oxígeno posible para poder permitir, ¿cierto?, a mi paciente o a la persona sobrevivir. Todo esto lo hace en un proceso, ¿cierto?, que se encuentra en una fatiga el paciente asociada al cáncer. Esto lo hace como forma de compensación. El cuerpo está trabajando con poco oxígeno, está produciendo menos hemoglobina, está produciendo menos glóbulos rojos, porque está produciendo mayor cantidad de glóbulos blancos para atacar ese tumor que está ahí, para poder matarlo, sabiendo que no lo va a lograr. ¿Listo? ¿Cuáles son las alteraciones que se ven? Hay unas alteraciones que se ven a nivel central, del sistema nervioso central, del cerebro, y otras a nivel periférico. Las principales fatiga que se ve a nivel central, encontramos que hay una regulación de citoquinas proinflamatorias y de cortisol, la cual resulta en un feedback positivo. Es decir, como hay una alteración de la regulación de las citoquinas, que las citoquinas son esas proteínas que ayudan a la producción de glóbulos blancos, hace que haya mayor concentración a nivel del núcleo supraquiasmático, que es la glándula pineal, la melatonina, ¿cierto? Estos afectan principalmente al ciclo circadiano. Es decir, la persona o se la pasa dormida todo el tiempo, ¿cierto? Porque su glándula pineal está fallando, o al contrario, se la pasa activa todo el tiempo. No puede descansar lo suficiente y hay un agotamiento a nivel del sistema nervioso que no le permite concentrarse, que no le permite estar relajado, no permite descansar lo que debería descansar la persona, y eso pues obviamente afecta la vida de la persona grandemente. Es una de las principales características que encontramos en la fatiga asociada al cáncer. También que hay una liberación disminuida de andrógenos y de serotonina, que esto lo que hace es que altera los estados anímicos de la persona. Entonces la persona, por más que quiera, va a sentirse deprimida, va a sentirse triste, no va a querer hacer absolutamente nada, la persona va a sentir a cada ratico que necesita llorar, que no quiere comer, que no quiere alimentarse, que quiere estar llorando todo el tiempo. ¿Por qué? No es porque la persona simplemente está pasando por un periodo deprimido. No, el síndrome de fatiga asociado al cáncer produce toda esta cantidad de neurotransmisores y neuromoduladores que produce en ella, en su cerebro, en su sistema nervioso central, todas estas alteraciones que por más que quieran no las pueden cambiar, no pueden cambiar, o sea, no necesita
digamos que una persona diga, ay, pobrecita, está sufriendo. No, es algo que está produciendo a nivel químico, dada la fatiga asociada al cáncer. Por eso les digo que es muy importante conocer este síndrome, porque es muy común encontrarlo y porque nosotros como rehabilitadores podemos ayudar a estas personas, ya les digo cómo. Les había dicho que hay unas alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que ya hablamos, que dijimos que era a nivel de estado anímico y era a nivel del sueño, ¿sí? Hay también una fatiga periférica que está relacionada directamente a nivel muscular. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la generación de potencial de acción. Recordemos que la generación o la potencial de acción se activan por medio de la acetilcolina o del calcio, ¿cierto? La acetilcolina pierde su captación por medio de la motoneurona. Esto hace que haya una disminución de la fuerza de contracción del músculo, ¿sí? Es decir, que el músculo no se va a contraer tan fuerte como debería realizarlo por todas estas alteraciones a nivel del potencial de acción por pérdida de la captación de la acetilcolina. Y también, como hay una cascada inflamatoria activa, como hay millones de células de línea blanca actuando por todo el torrente sanguíneo, la célula, digamos que deja de recibir todos los nutrientes que debe recibir para generar un correcto potencial de acción. Esto hace que haya una disminución de nutrientes y oxigenación, que en la mitocondria no capte, no haga su relación del ciclo de Krebs y no genere una fuerza, una contracción muscular como la que debería de hacer. Entonces vemos que las personas, por más que quieran, no pueden realizar la actividad física, ¿sí? No pueden realizar el movimiento por todas estas alteraciones que vemos que se están presentando. Se presenta además un ambiente ácido, es decir, recordemos que los hidrogeniones son los que están normalmente en la sangre, que hay un pH, ¿cierto? Potencial de hidrogeniones, que lo normal es de 7.35 a 7.45. Estos hidrogeniones, cuando hay mucha acumulación, produce un ambiente ácido. El ambiente ácido hace que exista una disminución en la absorción o la captación de oxígeno y hace que, como modo de defensa, porque tenemos una acidosis respiratoria, la frecuencia respiratoria aumenta. Entonces vemos las personas respirando fuerte, ¿cierto? Con el fin de barrer el CO2 y de eliminar ese ácido que se encuentra en la sangre. También hay menos absorción del calcio, porque el calcio, como es un una sal, ¿cierto? No se encuentra adecuadamente en un ambiente ácido. Y pues eso, cuando hay una disminución del calcio a nivel de la sangre, pues el músculo no puede potenciar o no puede generar su contracción muscular adecuada. Las causas, pues activación de estímulos vagales, ¿cierto? Aferentes por serotonina, citoquinas y prostaglandinas, lo cual causan inhibición de la actividad del músculo. Es decir, la activación de los estimulación vagal, todos los estímulos vagales son aquellos que nosotros no controlamos, que pertenecen al sistema simpático, ¿verdad? Y parasimpático, que actúan en un modo de defensa en cualquier momento. Al tener todas esas químicos andando por el torrente sanguíneo, hace que pues obviamente no haya un control, sino haya un descontrol total y que la activación de todos los músculos, incluido el del músculo esquelético, no permita generar una función o una contracción a nivel del músculo, ¿sí? Sin embargo, como modo de defensa, vemos que otros músculos que se encuentran, que son vitales, como el músculo cardíaco, el músculo respiratorio, ¿cierto? Como los pulmones, actúan de diferente forma. ¿Para qué? Para evitar que el cuerpo descienda o evitar que la persona fallezca. ¿Qué podemos decir de la fatiga asociada al cáncer? Que se afecta el potencial de acción a nivel de la corteza, de la corteza motora, de la motoneurona y de la vía piramidal. O sea, afecta todo el sistema, tanto central como periférico. También hay un aumento de la cascada inflamatoria, que lo que hace es que aumenta la producción de citoquinas, ¿cierto? Y aumenta la producción de glóbulos blancos, disminuyendo la producción de glóbulos rojos, disminuyendo la captación de oxígeno en la sangre, disminuyendo el potencial de acción que se puede generar
en las células porque requieren oxígeno para generar este potencial, ¿sí? Y ahí pues obviamente hay una disminución de la velocidad de contracción muscular y por eso la persona siempre se encuentra cansada. También hay una redistribución de flujo sanguíneo a los órganos más importantes y funciones vitales. Las personas siempre, el cuerpo es tan inteligente, tan sabio, que dice, me hace falta oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno poquito que me llega, lo voy a llevar a mis órganos vitales para que puedan sobrevivir la persona, ¿sí? No va a decir, ay, no, es que la señora quiere caminar, quiere hacer una marcha de 6 minutos para mirar la capacidad aeróbica, entonces voy a pensar en caminar y no voy a pensar en que mi corazón lata más rápido o que mis pulmones puedan realizar el proceso de la respiración. No, el cuerpo dice primero mis órganos vitales y luego miramos lo demás. Es decir, que los principales síntomas asociados a la fatiga están dados pues, por el aumento de la cascada inflamatoria, por el aumento de las citoquinas, una sensación de cansancio, obviamente, los músculos no están respondiendo porque no tienen oxígeno que lleguen a su mitocondria y permita la contracción muscular, ¿cierto? También hay una debilidad en todos los músculos, insomnio, ¿cierto? Sueño no reparativo, alteraciones a nivel emocional, a nivel de conciencia, a nivel de concentración. O sea que este síndrome es un problema muy grande que nosotros como terapeutas tenemos y que podemos contrarrestar con algunas técnicas que ya les daré más adelante para que lo tengan en cuenta. Síntomas, tenemos fatiga típica, persistente, que no se alivia con el reposo. La persona puede haber dormido 12 horas y dice, me siento cansada, me siento sin energía, no me puedo levantar, no puedo hacer absolutamente nada. Disminución del vigor, humor depresivo, sale falta de motivación, incapacidad de concentrarse, olvido, coordinación, equilibrio, memoria, absolutamente deterioro en todo. Y deterioro del desempeño mental y físico, pues por todo lo que hemos mencionado a través del tiempo. Entonces, como es algo, es una sensación subjetiva, nos dice la definición, debemos hacer que nosotros, por medio de una evaluación, no nosotros, sino los médicos, por medio de una evaluación, determine si realmente hay un síndrome de fatiga asociada al cáncer o simplemente es producto de la toxicidad que produce la quimioterapia, la radioterapia, entre otros. Lo primero que se debe hacer para determinar si una persona tiene un síndrome asociado al cáncer es conocer la historia clínica, que se debe conocer de forma exhaustiva con los síntomas que tiene el paciente. Primero, pues que tenga un inicio, mirar su fatiga, ¿cuándo es? ¿A qué horas inicia? ¿Cómo es el patrón? ¿Cómo se comporta? La duración, que si se genera cambios en el tiempo, factores que lo empeoran o que lo alivian, interferencia con la función, factores que creen de forma personal, que contribuyan a este síndrome. Entonces, obviamente, se tiene que indagar sobre la familia, si tiene una buena red de apoyo familiar, si cuenta con una estabilidad económica adecuada. Todo eso se debe investigar mientras la historia clínica. Tienen que saber que es un tema importante de determinar porque los síntomas no son específicos, son completamente subjetivos de la persona. Son distintos en cada persona y varían con el tiempo. Por eso la evaluación la debe hacer un profesional que realmente conozca sobre el tema y que indague muy minuciosamente sobre los síntomas si se presentan o no. Entonces, el diagnóstico, para que se diagnostique un síndrome de fatiga asociada al cáncer, debe contar con 6 o más de los siguientes síntomas, la mayor parte de los días o todos los días durante 2 semanas en el último mes, y que uno de los síntomas sea fatiga significativa. Entonces, la primera que podemos encontrar es una fatiga significativa, disminución de la energía o aumento de la necesidad de descanso desproporcionados a cualquier cambio reciente de la actividad, debilidad generalizada o sensación de pesadez en las extremidades, disminución en la concentración o en la atención, motivación o interés en la actividad usuales disminuidos, insomnio o hipersomnia, es decir,
duerme poco o duerme mucho, sueño, pero ese sueño no es reparativo en ningún momento, percepción de que debe luchar para sobreponerse a la inactividad, reacción emocional marcada, tristeza, frustración ante la sensación de la fatiga, problemas con memoria a corto plazo, malestar de varias horas de duración luego de algún esfuerzo. Eso, algunos de todos los síntomas que les acabé de leer anteriormente deben tener 6 o más para poder ser diagnosticado con síndrome asociado al cáncer, fatiga asociada al cáncer, perdón. También hay unas escalas de valoración. Estamos la escala de Kapnowski, que es para pacientes oncológicos, que determina que si requieren de gran atención, incluso de tipo médico, encamado menos del 50% del día, que es un puntaje de 50, podemos decir que tiene este síndrome de fatiga asociado al cáncer. También hay otras escalas como la escala QLQ-C30, que nos mira la parte de funcionamiento y la área de síntomas, que si siente su función física es buena, sus actividades cotidianas son buenas, su red emocional es bueno. Estas escalas están por encima, obviamente es mucho más grande y mucho más específicas, que las vamos a conocer en el diplomado en el diplomado de nosotros de rehabilitación en paciente oncológico. Y la SP escala, que mira la función física, el rol físico, dolor, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental, transición de salud y otras más. Quiero que entiendan, o pues quiero que conozcan, el paciente oncológico en la mayoría de los casos tiene una fatiga asociada al cáncer y que esto conlleva a un síndrome de desacondicionamiento físico, que entre más tiempo nosotros como rehabilitadores dejemos pasar, es mucho más complejo para nosotros y la rehabilitación va a ser mucho más compleja. Voy a darles a conocer algunas alteraciones que se presentan frente al desacondicionamiento físico, que también lo padecen los pacientes oncológicos y en ellos se ve más claramente, en ellos es más complicado y la rehabilitación es mucho más compleja. Entonces, se conoce como el síndrome de desacondicionamiento físico al deterioro metabólico y sistémico del organismo como consecuencia de la inmovilización prolongada. Las alteraciones que se presentan es más a nivel metabólico y se observan desde las primeras 24 horas de inmovilización. O sea, las personas que deciden ahorita en Semana Santa, ustedes como fisioterapeutas, como terapeutas ocupacionales, como fonoaudiólogos, ¿cierto? Que deciden quedarse todo el día en cama, les cuento que a las 24 horas ya pueden estar presentando desacondicionamiento físico y ya pueden estar perdiendo calcio en sus huesos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las alteraciones que se ven a nivel del sistema cardiovascular pulmonar en un desacondicionamiento es cuáles. Disminución del volumen máximo de oxígeno. Se pierde 0,9% por día. O sea, es enorme la capacidad pulmonar que ustedes pierden en el día por el desacondicionamiento físico. También hay una disminución del tono vagal, o sea, hay una pérdida de regulación de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca. Esto en forma de compensación empieza, uno, a aumentar la frecuencia respiratoria, a aumentar la frecuencia cardíaca, a generar cambios o alteraciones a nivel de la tensión arterial, ¿cierto? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca máxima. Te dicen que en 3 semanas se empieza a aumentar hasta 30 latidos por minuto. Entonces nos llega un paciente oncológico que su cardíaca está en 110 y uno dice, no, yo no le hago terapia física a mi paciente porque es que está con la frecuencia cardíaca aumentada. Lo que pasa es que el desacondicionamiento físico que tiene es tan severo que en él es normal ese 110 latidos por minuto, ¿sí? Y que en vez de no trabajarle, hay que empezarle a trabajar inmediatamente para empezar a regular nuevamente esa frecuencia cardíaca en mi paciente. También hay una alteración en el periodo diastólico del llenado del ciclo cardíaco. Es decir, que mi corazón no llena tanto de sangre como debería ser. Y lo que hace es que esto tiene que latir uno más fuerte el corazón, más rápido, y la perfusión miocárdica también se pierde. Es decir, que el corazón también necesita de sangrecita para alimentarse, se va perdiendo y se va disminuyendo, ¿cierto? Causando pequeñas necrosis a nivel cardíaco, infartos en el corazón.
Dice también que las primeras 24 o 48 horas ocurren una rápida diuresis. Como forma de compensación, el riñón empieza a trabajar mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esto? Que a nivel plasmático, a nivel del volumen plasmático, se va perdiendo esa reducción de cantidad de sangre o de líquido que lleva en todo el sistema, se pierde hasta incluso 10 a 20%, que es demasiado grande. ¿Cierto? Entonces nuestros pacientes empiezan el volumen sistélico a perderse, el llenado capilar a perderse, ya no hay suficiente cantidad de sangre, el líquido se está perdiendo, entre otros. También hay una disminución, como ustedes saben perfectamente, nuestros gastronemios, ¿cierto? Hacen un efecto de bombeo. Lo que hacen es presionar las venas fuertemente para que permitan que esa sangre retorne al corazón sin ningún esfuerzo. ¿Para qué se necesita eso? Obviamente, si nosotros tenemos movimiento, genera ese efecto de bombeo. Pero como está disminuido, porque mis músculos gastronemios están relajados, ¿cierto? No permiten ese bombeo exacto y mi corazón no le alcanza a llegar esa sangre que debería llegar normalmente, ¿cierto? ¿Y qué hace? Pues que hay una disminución del volumen sistólico, hay un déficit de sangre a nivel de las células y sumado a lo que ya habíamos visto anteriormente, pues es enorme y es grandísima las consecuencias. En el sistema neuromuscular hay una disminución en el umbral, excitación y frecuencia del disparo de las fibras nerviosas, o sea, se disminuye el potencial de acción. ¿Esto qué hace? Pues que no llegue la suficiente fuerza al músculo y no genere una contracción. También hay neuropatía por atrapamiento, o sea, los músculos atrapan el nervio y no permiten que se despolaricen y hacen que pues haya una deprivación sensorial, poca coordinación, tendencia a la depresión, perdón, estados de desconfusión, desorientación, ¿cierto? Pérdida de memoria, trastornos del patrón del sueño y sumado de la fatiga asociada al cáncer, pues nuestro paciente está demasiado deteriorado. En el sistema osteomuscular hay unas alteraciones estructurales en los músculos. Hay pérdida de excitabilidad, de contractibilidad, la elasticidad, la extensibilidad y el tono se va perdiendo. La teoría me dice que 0,7 a 1,5% se pierde diariamente de todas esas estructuras funcionales de mi músculo. Eso hace, pues obviamente, que el llegado, la pérdida de la fuerza muscular hasta el final puede llegar al 40%. Si yo tenía una muy buena fuerza, pues la pierdo totalmente en un mes postrado en cama, ya no tendría la capacidad de levantarme nuevamente, perdería una fuerza grandemente y pues obviamente las actividades básicas de la vida diaria se verían extremadamente limitadas, incluso para peinarme, para llevar el tenedor a la boca, para poderme alimentar por mi propio mano, ¿cierto? Pues se vería totalmente limitada. Atrofia muscular de las fibras tipo 1, fatiga muscular, disminución en la capacidad oxidativa, o sea, la mitocondria pierde la capacidad de generar energía por medio de oxígeno, ¿cierto? Lo que hace que todo se genere en un sistema anaeróbico. Recordemos que el sistema anaeróbico produce escasos 4 ATPs, ¿cierto? A diferencia del sistema aeróbico que puede producir hasta 32 ATPs, ¿cierto? Entonces, claro, la diferencia de energía que me produce uno y otro es totalmente diferente, que si llega un momento donde mi sistema solo trabaja por un metabolismo anaeróbico, puede llevar a la muerte celular, ¿cierto? Incluso a la muerte de las células que se encuentran en mi corazón y llegar a un infarto agudo del miocardio. Hay un desequilibrio electrolítico porque pues obviamente también todo el sistema renal actúa eliminando más cantidad de líquido. Eso hace que se pierdan electrolitos, ¿cierto? Eliminando, pues eso también altera de la contracción muscular por medio del calcio, sodio, potasio, por la bomba sodio-potasio, entre otras. A nivel óseo, pues hay una alteración en el metabolismo del calcio, una pérdida del 8% mensual. Las articulaciones también se pegan, ¿cierto? La inmovilización induce que el cartílago genere cambios degenerativos que se necrosen, que se erosen, que cambien su estructura y ahí vemos cuando hay, por ejemplo, el hombro congelado, que hay unas contracturas ya extra normales, que pues el pronóstico de mi paciente va a cambiar
enormemente y va a alterar su vida enormemente. En el sistema endocrino, pues hay una disminución en la tolerancia a la glucosa, o sea que hay una pérdida, la célula ya no va a recolectar la glucosa que trataba antes, sino va a perder esa función. Eso hace pues obviamente que ya no se produzca la cantidad de energía requiriente para todas las partes. Hay una pérdida de insulina circulante, o sea, hay acumulación de insulina circulante, entonces se presenta una diabetes mellitus, una disminución de la hormona paratiroidea, hay una disminución del calcio, que es el principal que nos permite pues la contracción del músculo cardíaco, hay un aumento de la excreción urinaria, hay un aumento de la activación plasmática de la renina, angiotensina, aldosterona, que es la que controla principalmente la tensión arterial, hay un aumento de la secreción de la aldosterona. En el sistema genitourinario, pues hay una éstasis urinario y la formación de cálculos, hay un aumento en el volumen residual, la falta de fuerza de gravedad, hay un aumento de la frecuencia de infecciones urinarias. En casos severos, pues se presenta una incontinencia por rebosamiento, lo que hace que haya una acumulación de esa orina y pues obviamente las infecciones se vuelven mucho más grandes y mucho más complicadas. Esto es como una tablita que nosotros podemos ver de todas las alteraciones que se pueden presentar por desacondicionamiento físico, que realmente son muy grandes, son neuropatía por atrapamiento, deprivación sensorial, incoordinación, alteración del sueño, tendencia a la depresión, pérdida de memoria, en el sistema muscular, atrofia muscular claramente, debilidad muscular, disminución a la tolerancia al ejercicio, resistencia a la insulina, disminución al ATP, disminución de la síntesis proteica, en el sistema esquelético, osteoporosis, las primeras 24 horas ya se genera pérdida de calcio a nivel de la absorción del hueso, fibrosis y aquilosis articular, vemos que tenemos pacientes que tienen el hombro congelado, ¿cierto? Sistema cardiovascular, que es el más complejo y el más frecuente, hay un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, una disminución del volumen de eyección, atrofia músculo cardíaco, hipotensión ortostática, en el sistema respiratorio, una disminución de la capacidad vital, disminución de la ventilación voluntaria máxima, una alteración del mecanismo de la tos, incoordinación neumofónica, anorexia, ¿cierto? Perdón, en el sistema genitourinario, aumento de la diuresis, hipercalciuremia, litiasis renal, incontinencia por rebosamiento, aumento de infecciones urinarias, disminución de la fibrilación glomerular. En el sistema endocrino, intolerancia a la glucosa, alteración del ritmo circadiano, disminución hormonal parotiroidea, todo lo que controla el calcio, el yodo, aumento de la actividad de la renina plasmática, aumento de la secreción de la aldosterona. En el metabolismo y nutrición, aumento de la excreción del nitrógeno, aumento de la excreción del calcio, del fósforo. Y en el sistema tegumentario, pues es muy frecuente ver úlceras por presión, edemas, bursitis, entre otros. El tratamiento. El tratamiento. El primero, pues siempre es educar al paciente y a su familia, ¿cierto? Frente al desacondicionamiento físico y la fatiga asociada al cáncer, ¿verdad? Hay que contarles que es normal que sientan esto, que lo pueden sentir, que no es que el paciente se esté haciendo o es que sea perezoso o es que no quiere, no prefiere dormir en el día y no en la noche. Hay que explicarle a los familiares que esto puede pasar y que hay que tratar. No es simplemente capricho del paciente o que es que el paciente realmente, ay no, ese paciente es muy conflictivo o no nos deja trabajarle o ay no, qué pereza trabajarle a ese paciente porque es que nunca quiere hacer actividad. No, hay que explicarle que eso pasa y que hay que hacer rehabilitación para poder disminuir todas esas sensaciones que siente el paciente. Hay dos formas. Una forma que se puede tratar, que es de forma farmacológica, y otra que es no farmacológica. Sin embargo, la parte farmacológica produce mucha toxicidad. Sabemos que la quimioterapia, y si ustedes quieren saber más, pueden conocerlo en nuestro diplomado, la toxicidad que produce la quimioterapia es enorme, es multisistémica, es demasiado grande, altera a todas las personas, de verdad que desde el cuero cabelludo hasta el sistema renal, cardíaco, pulmonar, nervioso, afecta a todo. Entonces, claro, están recibiendo quimioterapia los pacientes y vamos a ponerles o colocarles más medicamentos que causan mayor toxicidad, pues como no, creo que no es la solución para ese tratamiento.
Entonces, pues ahí actúan la parte de intervención psicosocial, ¿cierto? Lo que es la parte psicológica, las terapias cognitivas, todo lo que es terapia ocupacional, busca mejorar la visión del paciente, ¿cierto? Ayudarlo en su parte psicológica, en su parte física, en su parte emocional. Se le enseña a ellos a conservar la energía y manejar las actividades de una adecuada forma. Es como economizar sus recursos físicos, ¿sí? Yo no le puedo exigir a una persona que está con desacondicionamiento físico y fatiga social, cáncer, decirle, señora, me hace el favor y me camina 6 minutos, señora, me hace el favor, me camina 20 minutos. No, 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 no sea perezosa, parece, a ver, no, señores, eso no se puede hacer. Hay que trabajarlo economizando sus recursos. Recordemos que todo su cuerpo está trabajando por ahorrar energía, ¿cierto? Oxígeno para los órganos vitales. Entonces hay que hacerlo de forma paulatina. ¿Listo? Obviamente también que sea con un movimiento planteado, monitorizado preferiblemente, que incluya actividades lúdicas, que tengan unos intervalos de descanso apropiados a cada paciente, que el paciente cuando requiera descansar, se deje descansar por un periodo apto. ¿Qué me dice a mí que es la mejor alternativa para evitar el desacondicionamiento físico y la fatiga asociada al cáncer? El ejercicio. El ejercicio físico es conocido como la intervención no farmacológica más efectiva para el síndrome de fatiga asociada al cáncer. ¿Por qué? Porque hace una disminución en la producción de citoquinas, las proteínas que hacen que haya aumento de la producción de glóbulos blancos. Y esto hace también que disminuyan toda la parte de la línea blanca y haya una mayor producción de glóbulos rojos para que haya una mayor captación de oxígeno y se haya llevado ese oxígeno ¿a dónde? A todo lo que es las células, ¿cierto? Del cuerpo. También, pues, toda la parte de emocional, la parte funcional, todo esto ayuda al paciente enormemente, ¿cierto? Con actividad física. Es necesario para realizar actividad física en un paciente con síndrome de fatiga asociada al cáncer y desacondicionamientos físicos, siempre hacer una evaluación individual. Todo individuo en parte oncológica es individual, es conocer las necesidades que él tiene, ¿cierto? Y llevar mis objetivos con sus objetivos paralelamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues siempre es necesario llegar a un común acuerdo. Si mi paciente dice no quiero, no puedo, me voy a morir, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos que obviamente darle a conocer las ventajas de la actividad física y del ejercicio físico para mejorar su calidad de vida, para hacerse sentir mejor, ¿cierto? Y obviamente acompañarlo en todo el proceso, que es un proceso muy complejo, muy arduo y muy complicado. Pero pues se puede hacer y mejorar y disminuir ese desacondicionamiento físico y esa fatiga asociada al cáncer. Una forma segura de iniciar la prescripción de una actividad aeróbica en el paciente que lo disfrute, ¿cierto? Si puede caminar, pues que pueda caminar, que lo haga de forma lentamente, la intensidad, duración, frecuencia depende de mi paciente, ni siquiera del tipo de cáncer que tenga, sino de mi paciente, ¿cierto? Es preferiblemente siempre llevar una monitorización cuidadosa de los síntomas de fatiga, ¿cierto? Yo tengo que observar a mi paciente, ver si tiene la frecuencia cardíaca más de lo normal aumentado, si realmente se siente fatigado a mínimos esfuerzos, si la respiración está aumentada, si tiene signos de dificultad respiratoria, entre otras, siempre hay que mirar eso en nuestros pacientes. Y ya, obviamente, esto es un abrebocas de lo que ustedes van a poder ver en el diplomado. Hay muchas cosas más interesantes por ver. No sé si tengan alguna pregunta, igual estoy acá a disposición de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Flor Ángela, por esta información tan útil y tan práctica para nuestra profesión. Yo invito a todas las personitas que están conectadas en este webinar que si tienen alguna inquietud, nos la puedan dejar a través del chat para ser respondida. Les voy a compartir en este momento pantalla.
ya que para todas las personas que están participando en este webinar tenemos un regalo especial. Como bien ya lo hemos mencionado al inicio de este webinar, Ángela es la ponente, una de nuestras ponentes del Diplomado Internacional en Rehabilitación del Paciente Oncológico. Él es en modalidad online, inicia el próximo 2 de mayo y finalizaría el 17 de agosto. Al formarse con nosotros en fisioterapia en movimiento, obtienen varios beneficios. Entre ellos está que van a recibir un diplomado internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y por nuestro aval internacional, que es la International Physical Therapy Group de Miami, Florida, quien nos va a certificar pues 160 horas de formación teórico-práctica. Además, tendrán acceso a nuestra aula virtual. Es una aula la cual se llama Virtual Move. Allí tendrán pues como todo el contenido del diplomado. Van a poder encontrar las grabaciones de las clases y todo el material de estudio complementario, más un acompañamiento académico pues permanente por el área encargada de la académica del diplomado. Por estar participando en este webinar, vamos a tener un cupón de descuento del 35%. Es este que ven acá, Oncolo 35, en mayúscula y sin espacios para pagar en nuestra página web. Es solamente válido por 24 horas. Recuerden nuestra página web www.fisioterapiamovimiento.com.co. Allí van a poder encontrar el diplomado en oncología y poner este cupón Oncolo 35 en mayúscula y sin espacios. También si desean contactarse con un asesor comercial, pueden hacerlo para hacer directamente la compra. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento para que siempre sigan conectados y puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Ya veo que varias personas están dejando sus inquietudes en el chat. Por acá nos dicen Flor Ángela que si el paciente oncológico es necesario trabajarle su sistema musculoesquelético diario o se puede dirigir a un programa terapéutico intermediario como o a la tolerancia. Bueno, digamos que todo depende del paciente. La idea es que si nosotros como personas que no presentamos ninguna oncología, ninguna parte oncológica, para hacer ejercicio diario es muy agotador, ¿sí? Para nosotros que somos sanos, entre comillas. Imagínate para un paciente oncológico. Todo es un proceso. La idea es principalmente empezar no de forma diaria, ¿cierto? Sino 2, 3 veces a la semana e ir aumentando la intensidad con el tiempo. Depende de mi paciente. Hay pacientes que resisten el ejercicio solamente 10 minutos. Con esos 10 minutos yo puedo trabajar una vez en la mañana, una vez en la tarde. Por ejemplo, los pacientes de UCI, ¿sí? No, a los 10 minutos ya empezó con una frecuencia cardíaca muy alta, con una baja saturación, con una tensión arterial muy alta. Entonces podemos trabajar 10 minutos y en la tarde otros 10 minutos, ¿sí? La idea es que todo depende de nuestro paciente. La parte oncológica, todo depende del paciente. El paciente es individual. Es difícil, digamos que, crear un plan para todo un tipo de pacientes oncológicos porque eso es más individual que cualquier otra cosa. Excelente. También por acá nos hacen una pregunta referente a los perfiles para el diplomado. Recuerden que pueden ser fisioterapeutas licenciados o estudiantes del último semestre de formación para que puedan aplicar a este diplomado. Nos dicen, ¿cuáles son los valores de plaquetas y hemoglobina mínimos para hacer la actividad física en niños con cáncer? Ok, la literatura nos dice que las plaquetas por debajo de 20.000 no es apropiado realizar actividad física y la hemoglobina por debajo de 7 no se aconseja realizar ninguna actividad, absolutamente ninguna. Por debajo de 7,5 solamente movimientos pasivos o asistidos, pasivos asistidos, ¿sí? Pero por debajo de 7 no, porque ya estamos robándole la cantidad de oxígeno que necesita para los órganos vitales que habíamos hablado en un momento. Entonces, eso es lo que nos dice la literatura, para que lo tengan en cuenta.
Perfecto, eso nos puede complementar con esta otra pregunta que nos hace Paola. Nos dice cuáles son los parámetros que nos indican que realmente no se debe realizar ejercicios. Les voy a comentar, pero les voy a profundizar en el diplomado para que se animen. Las principales es los pacientes que se le están haciendo transfusión de sangre. ¿Por qué no se debe hacer actividad física? Porque la cascada inflamatoria está activa en ese momento, ¿sí? Entonces podría llevar un estrés oxidativo muy grande a mi paciente y se puede complicar. Entonces, en transfusión, esperar hasta 24 horas. Quimioterapia y radioterapia después de las 24 horas. O sea, hasta el otro día se puede realizar actividad física. ¿Por qué? Porque toda esa carga radiológica y química que está pasando en mi paciente, pues no es adecuada, está pasando por un estrés oxidativo, toda la cascada inflamatoria está luchando contra todos esos químicos que no son adecuados para el cuerpo, por eso no se debe realizar. Ya dijimos que pacientes con una hemoglobina bajita, pacientes con unas plaquetas bajitas, pacientes con un aumento de leucocitos muy altos, tampoco realizar actividad física. Esas son las principales contraindicaciones para realizar actividad física en el momento. Perfecto. También para finalizar, Iván nos expone esta pregunta. ¿Existe alguna contraindicación dentro de la rehabilitación en el paciente oncológico? Existen muchas contraindicaciones, depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un linfoma de Hodgkin, no puedo hacer drenaje linfático, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con una leucemia y tiene los glóbulos bajitos, digo, los glóbulos rojos bajitos, pues obviamente no le puedo hacer terapia. Depende de mi paciente, depende, ahí sí depende del tipo de cáncer que tenga mi paciente para yo poder abarcar. Ahí sí tendríamos que profundizar un poquito más para poder decirte exactamente qué no se puede hacer en qué tipos de cáncer o qué sí se puede hacer en qué tipo de cáncer. Excelente, muchísimas gracias Flora Ángela por compartirnos esta información, aclararnos pues como las diferentes dudas que tuvimos durante la charla. Recuerden que todos están cordialmente invitados a participar en el diplomado en rehabilitación del paciente oncológico para que puedan ampliar sus conocimientos. Solo por 24 horas tendrán el beneficio del 35%, así que se pueden animar a inscribirse en él. Te agradezco a ti, Flor Ángela, por el espacio, por este rato tan agradable y a todas las personas que se conectaron. Espero lo hayan disfrutado y también que estén pendientes de nuestras redes sociales para nuevos y próximos webinars. Bueno, muchísimas gracias. Espero se animen a este tema que es tan bonito, tan importante y que podemos ayudar a muchas personas. De verdad que lo podemos hacer de corazón. Obviamente necesitamos cierto conocimiento para realizar actividad en nuestros pacientes, pero los invito a que participen en este diplomado que vale mucho la pena, que son profesionales con mucha experiencia, somos profesionales con mucha experiencia en el ámbito oncológico y que les pueden orientar muy bien. Muchísimas gracias y espero les haya gustado la presentación. Perfecto, bueno, muchas gracias y feliz noche. Hasta luego, feliz noche.